sucesivas denuncias relativas a una mega corrupción en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que ha sido demostrada varias veces en conferencias de prensa. Hemos presentado finalmente una denuncia firmada por ambos denunciantes, Carlos Romero Bonifaz, Teresa Morales Olivera, en la ciudad de Sucre ante el fiscal general. Esta denuncia ha sido presentada el 11 de mayo en la ciudad de Sucre y se ha adjuntado todos los documentos correspondientes desde la primera denuncia presentada en marzo hasta la última denuncia presentada en abril y mayo. Toda esta documentación ha sido entregada en Fiscalía y finalmente queremos anunciar que la Fiscalía ha dado por aceptada la denuncia que hemos presentado mediante este documento que reza lo siguiente. Señor juez de instrucción anticorrupción y violencia hacia la mujer de turno de la ciudad de La Paz, informa inicio de investigación. Otro sí, señalo domicilio. Abogado Armando Pereira Rosas, fiscal de materia de la unidad análisis, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 225 de la Constitución Política del Estado, los artículos 54, numeral 1, 279, 289 y 297 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tengo a bien poner a su conocimiento e informar el inicio de la investigación preliminar. Caso, es un número largo. Denunciantes: Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Ana Teresa Morales Olivera. Denunciado: señor Armid Ludwig Dorgatén Tapia. Delito: conducta antieconómica tipificado y sancionado en el artículo 224 del Código Penal. Incumplimiento de deberes tipificado y sancionado en el 154 del Código Penal. Demás detalles el 11 de mayo del 2023. Entonces, anunciamos a la opinión pública que mediante este documento la denuncia presentada por Carlos Romero y mi persona ha sido debidamente aceptada. Sobre la base de este documento, entonces nosotros procedemos ya a solicitar diferentes actuaciones por parte del fiscal en esta fase preliminar de la investigación. En este marco, nosotros vamos a presentar varios escritos que vamos a fundamentar debidamente y vamos a detallar enseguida. Además de esto, ya en paralelo y una vez aceptada la demanda, estamos presentando también denuncias internacionales en paralelo. Como habían sido ustedes informados, la prensa y la opinión pública, en base a las denuncias que se han presentado en Fiscalía, también vamos a hacer denuncias a los niveles internacionales, debido a que no solamente se han cometido operaciones delictuosas en el marco del Código Penal y la legalidad interna de Bolivia, sino que además probablemente se han cometido acciones de lavado de dinero, y en ese marco estamos haciendo una denuncia a al director de Gafilat y a otras entidades internacionales. Vamos a hacer una pausa, por favor, colegas de la prensa. El compañero Carlos Romero va a continuar con los anuncios. Ya he leído esto y ahora solamente hay que decir exactamente qué vamos a pedirle al fiscal y qué otras denuncias estamos haciendo a nivel internacional. Quiero saludar y agradecer la presencia de los medios de comunicación. Saludar a la compañera Teresa Morales y saludar también la presencia de nuestros compañeros que nos apoyan en el equipo y de dos infiltrados del Ministerio de Gobierno que nos acompañan. Y que les vamos a sacar fotos. Quiero de manera muy rápida señalar que
Hemos estado viendo aproximadamente, seguramente lo va a definir el equipo jurídico, hemos estado viendo una veintena de requerimientos fiscales que vamos a solicitar al fiscal Lanchipa a propósito de este tema. Vamos a solicitar los contratos de importación de combustibles suscritos por YPFB de manera directa o a través de intermediarios o brokers de las gestiones 2018 a la gestión 2023. Igualmente se deben incluir los contratos suscritos por YPFB no solo en territorio nacional, sino también en Argentina u otros países, así como también a través de sus subsidiarias, especialmente logística y refinación. Todo referido al mismo objeto, que son compra de combustibles. Vamos a pedir informes y memorias sobre la importación de combustibles a las siguientes entidades públicas, adicionalmente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía, ANH, Instituto Nacional de Estadística. Informes y memorias sobre importación de combustibles a las siguientes empresas públicas o mixtas extranjeras, a través de exhorto suplicatorio o procedimiento que corresponda, tratándose de entidades que tienen sede en otros países y por la vía de un trámite de extraterritorialidad. Estamos hablando de Petropar, Petroperú, Copec y otras empresas. De igual manera, contratos, balances, reportes, actas de adjudicación a empresas privadas, como ser las empresas privadas Monte Alegre, en el caso de Paraguay, y algunas empresas que tienen sede en Chile especialmente y en Perú. Vamos a pedir igualmente contratos, actas, reportes, informes a las empresas Trafigura, Vitol, Refinería del Norte, Enex, Panchita, Novum Energy Trading, Kratos y otras. Vamos a pedir igualmente las declaraciones de bienes ante la Contraloría, las últimas 6 declaraciones ante la Contraloría de las siguientes personas: Armin Dorgatén, Luis Marcelo Arce Mosqueira, Álvaro Roca, Dani Roca, Arturo José Zelaya Galvis, Ariel Ernesto Montaño Rojas, Denis González Vázquez, Julio César Gandarillas, Carlos Rafael Soleto, Juan Carlos Huanca, Félix Abraham Cruz Taca, Laura Chura, Luciano Montellano Abasto, Omar Alarcón Saigua, Miguel Ángel Colque Pacheco, y vamos a incluir a otras personas también a las mismas, no solamente en declaraciones ante la Contraloría, sino también registros ante derechos reales a través de la colaboración de ASFI, cuentas bancarias y movimientos bancarios, a través de las entidades correspondientes,
registros ante el RUAT, pago de impuestos de vehículos, no solamente de estas personas, sino también de sus familiares. Vamos a pedir posibles contratos que hayan podido realizarse con empresas que trasladan dinero, títulos, valores u otro tipo de acciones en operaciones al exterior. Vamos a pedir también triangulación de llamadas de estas personas con los representantes de Trafigura y Vitol, con el señor Marañón. Vamos a pedir triangulación de llamadas con el señor Walter Arce Chirinos. Vamos a pedir triangulación de llamadas con el señor Rolón Urban, este último en Paraguay. Vamos a pedir también con los ejecutivos de acciones 041/2021 y la resolución 050/2021, gestiones 2018-2023, para que se puedan establecer las comparaciones del caso. Todas las actas de finalización de contratos relativas a importación de combustibles, y vamos a pedir también todo el sistema de registro de Bartolina Sisa acerca de el consumo de gas privadas, como básicamente la Cámara Automotriz de Bolivia acerca de la demanda interna. Y finalmente vamos a enviar también toda la documentación que tenemos, como ha anunciado la compañera Teresa, no solamente a Gafi, sino también a Global Witness, que tiene sede en Londres, y vamos a mandar una copia a su representación también en Bruselas. Ya hemos hecho las averiguaciones correspondientes y nos han ratificado que todas las transacciones de combustibles en el mundo que involucran hechos de corrupción son también objeto de su investigación especializada. Eso es lo que queremos informarles. Don Carlos, si nos puede aclarar, mencionó también a Luis Arce Mosquera, si nos puede corregir ese dato, ¿también estaría involucrado en esto, aparte de lo que se denunció en el inicio, por favor? No lo sabemos, seguramente esta investigación nos va a establecer si realmente tienen o no participación estas personas. Pero se lo mencionaba, ¿no? Lo estamos mencionando, sí, para investigar precisamente. Solicitaremos que el fiscal, en el marco de sus competencias, solicite un informe de investigación de inteligencia financiera a la Unidad de Investigaciones Financieras. La Unidad de Investigaciones Financieras está obligada a emitir informes de inteligencia financiera, como el que todos ustedes han conocido, que se hizo con motivo del Banco Fácil. Un informe en detalle de qué personas han operado financieramente en sus cuentas, no solo de las personas, sino de sus familiares y allegados. La lista que ha leído aquí el compañero Romero, de todas estas personas, familiares y allegados. O sea, no es necesario que todas las personas directamente tengan que ver con la operación, sino además familiares, amigos, allegados. Todas esas personas deben ser investigadas. El fiscal solo tiene que remitir una nota a la Unidad de Investigaciones Financieras, más bien un requerimiento, no es una nota, y darle un plazo a la Unidad de Investigaciones Financieras, y la Unidad de Investigaciones Financieras tiene que remitir un informe con las cuentas de todas esas personas y los movimientos económicos importantes de todas estas personas, sus familiares y allegados. Eso es lo que vamos a solicitar. Debido a que hay denuncias, entonces vamos a solicitar que todas estas personas sean investigadas, y justamente sobre la base de esa información el fiscal verificará si efectivamente hay razones para llegar a las conclusiones a las que se puede haber llegado. Estos hechos de corrupción se han calculado una cifra de daño. ¿Hay una cifra de daño, de afectación al Estado de pronto de estos hechos de corrupción que han sido recientemente aceptados por la Fiscalía? ¿Es un cálculo? Nosotros hemos hecho un cálculo hipotético, o dos cálculos hipotéticos, ¿no es cierto?, que le voy a pedir a la compañera Teresa que los explique luego, pero también queremos tener precisión absoluta en esta investigación. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado una demasía, una sobredemanda en la importación de diésel y gasolina, y que inclusive podría crecer aún más si tomamos en cuenta que
en nuestros datos no se estableció por falta de información la producción de líquidos en el país. Si bien ha habido caída de líquidos, no significa que se ha dejado de producir. Segundo, queremos precisamente revisar los contratos, cláusulas o anexos en los contratos. ¿Por qué? Porque tenemos una información todavía extraoficial en sentido de que hay 5 contratos que no se han cumplido con los intermediarios, y eso ha determinado algunas restricciones que hemos tenido estos días en la producción de diésel. Y si hay incumplimiento de contratos con estos intermediarios, por ejemplo, igual que con los operadores de exportación de gas y la deuda flotante que apareció con Argentina, deben haber algunas cláusulas que establecen penalidades y costos financieros, ¿no es cierto? Entonces esas penalidades y costos financieros podrían estar incrementando inclusive la cifra, pero esa tiene una información inicial. Los datos que habíamos calculado sobre la base de información del INE de importación de combustible, tanto diésel como gasolina, nos dan el monto de $1.600 millones de importaciones en demasía. Eso quiere decir que innecesariamente el parque automotor y el consumo boliviano no ha crecido más que al 5 al 7% cada año. Eso en Bolivia crece el 5, 6, 7%, incluso autos chutos hasta el 8%, podríamos decir, exagerando 10%. Pero ellos han importado 6, 7 veces más de eso. Y esta demasía calculada por nosotros, en base a la información del INE, en monto es al menos $1.600 millones sin contar el dato de la subvención. Si fuera con subvención son $2.200 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que esa platita le hubiera hecho mucha falta a las reservas del Banco Central, que después nos han faltado dólares a los bolivianos porque han faltado esas reservas. Por un lado. Pero por otro lado, como el señor Dorgatén dijo, el INE se equivoca, la información del INE es falsa, etcétera, nos pusimos a ver qué otra información seria puede haber y accedimos a la base de datos de la aduana. Y ahí descubrimos que no solo YPFB importa diésel, sino también una empresa minera, la empresa minera San Cristóbal. Y si comparamos el precio al que importa el diésel, la empresa minera San Cristóbal, y el precio al que importa diésel YPFB, hay una gran diferencia. Y eso que San Cristóbal importa el 3 o el 4% de lo que importa YPFB. Importa muy poquito San Cristóbal, pero importa mucho más barato. Hay un 30% de diferencia en cada mes de operación. Es decir, por cada mes, el mismo diésel con la misma marca, la misma calidad, del mismo puerto, en cada lugar del mismo lugar, etcétera, exactamente lo mismo. Un cisterna importado por San Cristóbal cuesta 25 a 30% más barato que un cisterna que pasa por el mismo día, por la misma frontera de YPFB. Y haciendo la suma de varios meses, resulta que son $750 millones solo en diferencia. 15 meses, ¿no? Sí, entonces, 750 millones de diferencia. Lo que hubiéramos hecho mejor era pedirle a San Cristóbal que nos lo importe diésel, en vez de que al señor Dorgatén y este grupo de expertos que le paga el Estado, que hagan el proceso de importación, porque además han suprimido las licitaciones por esta resolución que acaba de decir Carlos, que estamos pidiendo copia legalizada. La resolución estaba colgada en el internet, pero la han eliminado. Esa resolución firmada por el propio ministro de Hidrocarburos. Esa resolución el presidente, el director y todo el directorio de YPFB ha firmado, eliminando la licitación. Entonces, el funcionario de YPFB se levanta cada mañana y dice: contraten a Trafigura y compren $20 millones, contraten $10 millones. ¿A quién? A Trafigura. ¿Por qué? Porque yo quiero. Porque no hay ninguna otra razón. Han comprado más del 90% en un año a Trafigura solamente. Trafigura les vende a 25% más caro que la empresa San Cristóbal, que le compra a otra empresita, que es una empresa que a veces también YPFB ha comprado, y esa empresa Copec le vende a San Cristóbal 25% más barato, el mismo diésel por la misma frontera. En conferencia de prensa hemos demostrado el mismo día. Pasa los cisternas a YPFB y los cisternas a San Cristóbal, unos están costando casi 30% más
que otros. Entonces, esto no puede ser, es un engaño, es una estafa a los 11 millones de bolivianos. Y eso es robarnos el futuro de nuestros hijos, porque de ahí estudian nuestros hijos, de ahí comen nuestros hijos. Ese sobreprecio, ¿a quién beneficiaría? ¿Dónde iría esos dineros? ¿Será el presidente IPFB? Por eso los indicios. Claro. Cuando hay un sobreprecio de alguna compra y uno se pregunta dónde va, pues es lo que llamamos coima literalmente, ¿no? La coima sabes que va a dar en parte a la empresa y en parte al que recibe la coima. La pregunta es quién recibe la coima. El que ha hecho el contrato y los que le han ayudado a aprobar el contrato, desde el que hace la resolución eliminando la licitación, pasando por los que hacen el contrato, los que firman, los que autorizan, los que aprueban. Hay una cadena de una cantidad de funcionarios, por eso hemos dicho, mega corrupción de funcionarios públicos, de funcionarios de YPFB y las demás empresas, porque no solo es la empresa YPFB como empresa, sino la corporación. Algunas compras, como han dejado en iliquidez a YPFB Matriz, las hace ya YPFB Refinación, porque es sociedad anónima, y escudándose en que es sociedad anónima, creen que la Contraloría no tiene que investigar. Ustedes han escuchado que Dorgatén ha dicho, no hay problema, voy a autorizar una auditoría. ¿Y él quién se cree para autorizar auditoría cuando es plata de los bolivianos y tiene que estar la Contraloría auditando permanentemente? Él no es quien tiene que autorizar. La Contraloría tiene que estar en todos estos lugares donde hay plata de nosotros, de los bolivianos. Él dice, voy a autorizar auditoría porque mal entiende las sociedades anónimas cuando hay plata de los bolivianos. La Constitución manda que cuando hay plata de los bolivianos, la Contraloría tiene que auditar necesariamente cada año. Y no lo estaba haciendo, ahora sí lo tiene que hacer, precisamente. Y no es el señor Dorgatén el que dice, ahora que me han acusado, voy a autorizar ahora mismo una auditoría. No es su plata, señor, no es su empresa, es la de todos los bolivianos. Y ahora queremos la base de datos de la aduana legalizada y ustedes van a ver la diferencia de precios el mismo día. ¿Cómo puede ser que nos estafen? Fuera una estafa pequeña, los bolivianos diríamos, bueno, ya a ver si le hacen un juicio. No, se están robando en una cantidad tan grande que va a perjudicar el futuro de los 11 millones de ciudadanos y de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque si sigue así en medio año, YPFB, nuestra empresa estrella, va a estar en quiebra. Y estos señores, quién sabe dónde estarán, gozando sus coimas. Entonces, por esta razón hemos dicho, lo que estamos pidiendo es todo esto, y ojalá no nos resbalemos de un 5º piso o de un 10º piso en los próximos días. Transparencia tendrá también que actuar, porque bueno, la Fiscalía ya ha aceptado esta denuncia. Transparencia, la Contraloría deberían también hacer algo al respecto de la denuncia que han presentado. Ellos están obligados por ley, ¿no? Que lo hagan o no lo hagan ya es o cumplimiento o incumplimiento de deberes. En el caso del Viceministerio de Transparencia dudo que lo hagan, ¿no es cierto? Pero es una señal. Bueno, tal vez hagan una investigación al revés, pero ya lo hubieran hecho, ya tendrían que haberla hecho. Venimos denunciando esto hace un año atrás. En el caso de la denuncia, ya ha sido aceptada. El caso narcovuelo, ¿será que se puede aprovechar un poco los avances de las investigaciones? Como está viendo, en el caso de la denuncia, si me permiten el mismo tema, si ya ha sido aceptada, ¿no existe alguna susceptibilidad que estos brazos, estos grupos de corrupción puedan lastimar, puedan en algún momento tergiversar las investigaciones? Bueno, pareciera que Dorgatén ha hecho una presentación de sus descargos y la Fiscalía debería hacer su trabajo. Seguramente van a intentar, bueno, ya tenemos el caso ABC, donde lo que dicen que no es una coima, es un adelanto y los bolivianos nos tenemos que tragar, que la plata en efectivo no es coima, es adelanto. Ya sabemos por dónde pueden ir, pero lo único que nos parece que nos tiene que proteger y que tiene que cuidar de que aquí se haga justicia y sea la verdad lo que prevalezca es la opinión pública a través de ustedes. Que la opinión pública haga seguimiento y no permita que se le mientan al país. Que la ciudadanía a través de los medios de comunicación monte guardia y levante el grito al cielo cuando se hagan barbaridades. Don Carlos, por favor, del caso narcovuelo, ¿será que un poquito podemos abordar cómo ve el avance de las investigaciones al momento de funcionarios involucrados, pero no los altos cargos, ¿no? Sí, definitivamente. Primero que yo reitero,
Este hecho se produce el 12 de febrero, el 13 habrá sido ya informado en España. El 14 ha debido ser notificado a Bolivia. Hay varios indicios de que fue notificado el tema, es decir, que hubieron dos notificaciones, ¿no? Una de la Guardia Civil Española al director nacional de Felkeni, informándole de que ha caído ese cargamento de cerca de media tonelada de droga y solicitándole su colaboración en las investigaciones. Y que habría una carta que envía la aduana de España al Ministerio de Gobierno solicitando las imágenes del programa AIRCOP. Y cuando menciona programa AIRCOP expresamente, es que han tomado contacto con Naciones Unidas, porque ese es el nombre técnico que le pusimos con Naciones Unidas a la plataforma tecnológica que instalamos en Viru Viru. Entonces, hay elementos indiciarios y contradicciones en las declaraciones de las autoridades. Recordemos el lapsus del director de Felkeni, que dan cuenta de que este tema era conocido mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Y si era conocido mucho tiempo atrás, ya deberíamos tener resultados. Y si los resultados que tenemos hasta ahora son simplemente unos cargadores o estibadores detenidos, un chofer que estaba pasando y fue filmado por alguna cámara, algún funcionario de un courier y personal de bajo rango, ¿no es cierto? Y si las investigaciones dicen que se ha encontrado en el marcaje un conejito tipo Playboy, es muy poco, es demasiado poco, ¿no? Yo estoy absolutamente seguro de que España, Interpol y Naciones Unidas tienen la información clasificada de este caso. Sabemos nosotros, ustedes son periodistas, investigan permanentemente, recepcionan mucha información. No toda la información pueden proporcionarla porque la procesan, la cotejan, etc. Pero más o menos es un secreto a voces de que en este país la gente que está involucrada con el área de seguridad o la gente que conoce estos temas o con la información sabe, y en redes policiales también circula, que estamos hablando de una organización poderosa vinculada al narcotráfico, integrada por bolivianos, dirigida por un pez gordo boliviano, ¿no es cierto?, nacido en Sucre, que ha desarrollado sus actividades de negocio nocturno en La Paz y que probablemente es el propietario del dueño de la droga. Pero también sabemos, quienes tenemos alguna experiencia en este campo, que la muerte del señor Rivero en Santana de Yacuma, en la casa de su madre, con 7 tiros, apodado El Caracha, está relacionada directamente con este envío de droga a España, ¿no es cierto? Alguien estaba preocupado e interesado en hacer desaparecer al Caracha, ¿no?, que es otro pez gordo del narcotráfico. Ya no se lo puedo presentar al vocero porque ya está muerto, pero hay peces gordos en Bolivia. Entonces, lo que quiero significar es que a estas alturas del partido deberíamos tener ya toda la estructura y deberíamos tener a las cabezas, ¿no? Y si no las tenemos es porque alguien o alguienes no quieren que se destape la información y están con acciones distractivas y persiguiendo funcionarios de poca monta. Y don Carlos, también usted mencionaba 7 clanes familiares que están operando en Bolivia. ¿Nos puede dar los nombres? Los clanes familiares que operan en Bolivia hace bastantes años atrás son, ¿por qué les llamo clanes familiares? Porque son generaciones de grupos familiares, una generación de los abuelitos, digamos, desde la época del gobierno de Banzer, del primer gobierno de Banzer, en la época militar, una segunda generación, la del neoliberalismo, y una tercera generación, la que opera ahora. Ahí están los Limalobo, ahí están los Techo de Paja, ahí están los Castedo, los Candia, ahí están los Rivero, Arauz, Guzmán, Sandoval y otros varios nombres.
¿Qué se debe hacer en contra de estos clanes familiares? Mire, no van a ser capturados porque han sido liberados, más bien. En los últimos años han sido liberados. Y sus abogados defensores se han vuelto fiscales. Y los investigadores asignados a la investigación de este caso se han vuelto sus amigos. Entonces, yo no espero nada que por este lado salga algo. Es decir, si queremos transparentar las cosas, reinstalemos el CERIAN. El CERIAN es el centro, era el Centro de Investigación Regional Antinarcóticos, que habíamos instalado por decisión, con apoyo de los presidentes de los países vecinos, donde se envió a Santa Cruz, les dimos sus instalaciones y Naciones Unidas puso la tecnología, para que oficiales expertos de alta graduación de las policías vecinas operen desde Santa Cruz. Y el CERIAN nos permitió detener 20 peces gordos del narcotráfico. Segundo, bueno, ahora el CERIAN existe formalmente, solamente intercambian cartas, como los adolescentes enamorados, solo intercambio de cartas, pero con potestad y presencia propia, cumpliendo tareas investigativas. Eso han eliminado. Segundo, deben reinstalar la plataforma tecnológica y ponerla a supervisión técnica de Naciones Unidas, tanto en Teraña como en Dirubí. Tercero, debe restablecerse el comando, o debe establecerse más bien, el comando conjunto de control de espacio aéreo que habíamos diseñado con Brasil y Perú. Y el control central de los vuelos irregulares debe hacerse desde Brasilia y debemos tener 2 subcomandos en Bolivia y en el Perú, pero para eso primero hay que instalar los radares y el ministro de Defensa está durmiendo en sus laureles. Debe instalarse un laboratorio antilavado conjuntamente Brasil y Perú y debe funcionar en Brasilia con sus subsedes en Bolivia y Perú. ¿Por qué? Hago incidencia en estos 3 países. Por una mutación cartográfica de amazonización de la cocaína que se está produciendo en los últimos años, que ha hecho que la cocaína se haya desplegado hacia la Amazonía. La Fuerza Aérea Peruana ha identificado 500 pistas clandestinas en la Amazonía peruana y cree que en Bolivia están funcionando 800 pistas. ¿No es cierto? Y en el caso de Bolivia no solamente se ha desplegado y amazonizado la producción de cocaína, que antes era tránsito, ahora es producción de cocaína, sino que además se ha bifurcado hacia el Chaco y hacia la Chiquitanía. Entonces, estas son las elementales mínimas medidas. Don Carlos, ¿nos puede mostrar para la foto el Suscríbete a mi canal para recibir más videos.